Un caso, este caso de la hidroeléctrica del Quimbo fue un caso que analizamos en la Comisión Quinta del Senado en 2009. Yo cité a un debate que tuvo que ver con este caso y con el de la Colosa, el de la mina esta famosa en el Tolima. En ese debate yo hice una serie de advertencias y una serie de razones dimos de por qué ese proyecto estaba definitivamente mal planteado desde su nacimiento. Lo nuevo que habría que agregarse, senador Andrade, es que las cosas resultaron peor que las advertencias que hicimos. O sea, el proyecto se plantea mal desde el primer día y su realización lo que hace es empeorar las circunstancias en que se plantearon. Lo que dijimos en ese momento frente al proyecto no fue una posición de principios en contra de la inversión extranjera o en contra de una hidroeléctrica. El Polo, sobre eso también se miente sobre nosotros. El Polo no tiene una posición de principios contra la inversión extranjera o en un determinado momento contra una obra de infraestructura. Lo que siempre hemos dicho es que hay que analizar caso por caso y dependiendo del caso, pues uno defiende la situación o no, porque ese absurdo en el que está en Colombia, que pues si es extranjero ya está bien, pues me parece una posición absolutamente absurda, que por supuesto no vamos a combatir nosotros con otra posición absurda de decir que porque es extranjero ya está mal, pero aclaro esto. Este es un análisis de detalle. ¿Cuáles son los problemas de ese proyecto? Lo primero, no se ha mencionado. Ese proyecto tiene origen en un negocio de esos que ya uno llama de burro amarrado, porque es un negocio a una transnacional a la que le van a dar unas ganancias inmensas por tener una disponibilidad de generación eléctrica. Esa planta probablemente no se prenda nunca, podría suceder que no se prenda nunca y les van a garantizar unas utilidades muy altas a mi juicio, con tasas internas de retorno por completo indeseables. Son parecidas a los viejos contratos esos de PPA que fueron tan escandalosos en los años anteriores, y eso se convierte en alza de tarifas para los colombianos. Recordemos los feroces incrementos de las alzas de las tarifas. Entonces el proyecto ahí ya empieza mal. Pero además, desde el punto de vista técnico, el proyecto tiene una aberración, y es que el proyecto no es un proyecto multipropósitos, sino es un proyecto solamente de generación de energía. Entonces, un país que tiene los líos de inundaciones que tiene nuestro país, que ese proyecto no tenga que ver también con control del flujo del agua, es un absurdo que no se ocurre sino en un país como Colombia. Eso es un crimen contra la planeación, porque el día de mañana no importa cuánto está inundada la costa atlántica, y si el negocio de Ingesa dice que hay que abrir las compuertas, las abren y se acabó el cuento, que es como hoy están operando las hidroeléctricas. Yo tengo cifras, por ejemplo, que muestran que Urrá la pusieron a botar agua que no debía haber botado, y ese es parte del problema de las inundaciones de Córdoba el año pasado. El caso de Betania también es en la misma circunstancia. El gobernador del Tolima se ha quejado que en Prado, cada vez que a la generadora de energía se le da la gana, le ahoga la gente que vive aguas más abajo de la presa. Entonces, ese proyecto nace mal planteado. Hay una discusión de fondo sobre los riesgos geológicos por la inestabilidad de la zona, y sobre eso se han dado argumentos de sobra. Bueno, o sea que digamos que de entrada la cosa arranca bastante mal. Y hay una manera de probar que esto arranca muy mal, es que en 1997 se pidió la licencia ambiental para ese proyecto y el en ese entonces Ministerio de Ambiente la negó. Y la negó por estas razones que yo estoy dando aquí y por otras que hay que señalar. Ahí se inundan, en un departamento de pocas tierras fértiles, se inunda un área muy grande de tierras fértiles que no se ha debido inundar. Porque en un análisis de costo-beneficio, ¿qué es lo que al final hay que hacer? ¿Qué es lo que sucede? Esa hidroeléctrica se hace. Las utilidades se las va a ganar el capital extranjero y las va a exportar del país. Mientras se construye la presa hay un empleo de cierta importancia, pero una vez terminada la construcción de la presa, quedarán 2 guachimanes trabajando ahí, alguien que maneja una turbina y alguna cosa. Y en cambio sí, se pierden esas tierras fértiles y ojo, se rompe la estructura agrícola
de la zona, van a sufrir todos los municipios de los alrededores, porque es que la agricultura tiene un encanto grande que no lo tienen las hidroeléctricas, generan encadenamientos económicos. Es no solo el empleo del campesino, del empresario, los jornaleros, el que vende los agroquímicos, el transportador, la modista, el señor de la panadería, todo eso es parte del asunto. Y los opitas, lo digo con todo cariño, tienen la experiencia. Recuerden lo que pasó en los municipios del lado de Betania, que eran municipios prósperos, sembrando arroz, y hoy son unas especies de desiertos, porque además sucedió lo que tenía que suceder. Lo del turismo es paja, lo de la pesca es paja, no es capaz de reemplazar lo que se pierde en agricultura. Y si eso es plata para exportar, lo poco que pagan de impuestos no es capaz de compensar. O sea que, repito, el proyecto se planteó mal, y eso fue lo que dijimos en ese día en la Comisión Quinta del Senado. Dijimos, ese proyecto no está bien planteado. Ahora, cuando uno entra a mirar cómo se desarrolló, fue peor. El Ministerio de Agricultura fue absolutamente irresponsable cuando le dio el pase a ese proyecto. Esa fue otra de las metidas de pata horribles del doctor Andrés Felipe Arias. La Procuraduría les dijo, no hagan ese proyecto, porque ese proyecto se tira a unas tierras que no se deben perder. Estas son realidades que están aquí. ¿Y qué sucedió? Que el presidente Uribe se le antojó hacer el proyecto y lo hizo a la brava. ¿Cómo es posible que el gobierno nacional declare esa zona de utilidad pública antes de que haya licencia ambiental? O sea, cuando estaba el debate de si el proyecto se debía hacer o no, porque eso es lo que hacen las licencias ambientales, el jefe del Estado sale y dice, esa es zona de utilidad pública, y el que se oponga la lleva, como se dice, y como si fuera poco, monta un batallón en la zona que vale 140.000 millones de pesos el dichoso batallón para defenderle los intereses a Engesa, una cosa de indignidad que uno no puede aceptar. Y el Ministerio de Ambiente, y esto lo debe saber el viceministro, concede la licencia a pesar de que Engesa había empezado las obras antes de tener autorización para empezar esas obras. O sea, aquí se le premia a una transnacional la violación de la Constitución y la ley, porque todos nos tenemos que poner de acuerdo en que si no hay licencia se supone que las obras no pueden empezar. Y estaban trabajando en una zona de reserva forestal, de la reserva forestal del Amazonas. La exclusión de la zona se hace ya ante las medidas de hecho que había tomado esta transnacional. Y la licencia ambiental es bien mala, les pone unas cuantas condiciones menores, pero hacerse ustedes, colombianos y senadores, lo primero que hace la transnacional es decir que le tienen que cambiar las condiciones, y el ministerio le rebaja las exigencias, y no contenta la transnacional con esa primera rebaja de exigencias, pide una segunda rebaja de exigencias, y el tribunal y el ministerio concilia esa segunda rebaja de exigencias, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sale y dice, eso es ilegal, eso que están intentando hacer, el ministerio no lo puede hacer. ¿Y saben qué sucedió? Que el ministerio saca una resolución, que es la 1814, y resucita la conciliación. Eso es de una ilegalidad. O sea, si aquí intervienen las autoridades, aquí va a terminar gente en la cárcel. No lo digo yo, lo dice la Defensoría del Pueblo, señor presidente, que interviene en ese momento y les dice, ustedes no pueden hacer eso. La Defensoría del Pueblo además tiene pedido que se paralicen las obras, que se suspenda la licencia ambiental ante las flagrantes violaciones de Engesa en lo que tiene que ser el cumplimiento de las normas. Entonces aquí ante lo que estamos es ante una transnacional que la cubren de garantías y de gabelas y que ni siquiera respeta las normas mínimas del ordenamiento jurídico colombiano. Y el Ministerio de Ambiente, el de este gobierno, aquí entra el del gobierno anterior, pero el de este gobierno también asume una actitud de irresponsabilidad y de alcahuetería. Empiezan entonces a hacer destrucción en Engesa del patrimonio arqueológico del departamento del Huila, que es importantísimo. El Instituto Colombiano de Antropología le dice al alcalde de Gigante, señor alcalde, suspéndame esas obras porque están destruyendo el patrimonio arqueológico, y a las horas después se echan para atrás ante las presiones de la transnacional. El Ministerio de Ambiente le dice, ustedes no pueden seguir negociando los predios que están negociando y ciertas obras no las pueden hacer, y Engesa está haciendo lo que se le da la gana allí en la región, y los pescadores de esa zona, atropellados de mil maneras, masacrados por lo que está sucediendo, asumen una actitud de dignidad, de que alguien defienda la legalidad de este país, así se hacen los pobres pescadores, y la están defendiendo, y ya les anunciaron que les van a meter la ley de seguridad ciudadana y que fácilmente pueden terminar pagando en cárcel
las peticiones que están haciendo esos pescadores para que se respete el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, fíjense, este no es un problema de dogmatismos del Polo Democrático Alternativo, ni de Azoquimbo y de Miller Duzán y toda la gente que ha estado luchando allí para que haya por lo menos unas mínimas garantías, sino el caso de una transnacional que atropella como atropella, y de un gobierno que pareciera ser el gobierno español o italiano. Y yo supongo que allá tampoco podrán hacer este tipo de cosas, pero que aquí sí las están haciendo. Entonces, lo que ocurre clama al cielo. Yo le llamo la atención al Senado de la República, a los colombianos, a todos los huilenses. Esto se va a seguir tolerando, es decir, esto es la tierra de nadie, aquí pueden hacer lo que se les antoje, los únicos que sacan la cara por la dignidad nacional son Azoquimbo y unos pescadores. No puede ser así. El Polo Democrático Alternativo es solidario con esto y vamos a seguir planteando las cosas como tienen que ser, pero como están, son absolutamente inaceptables. Un proyecto que nació torcido, se desarrolla torcido, y por lo que yo le oigo decir aquí al viceministro, ahí no está pasando nada, todo está perfecto, todo va muy bien, y por supuesto que los de la transnacional estarán felices de hacer lo que vienen haciendo. Yo vuelvo y dejo constancia, el Polo no acepta ese tipo de lógicas y ese tipo de comportamientos. Así se diga de nosotros lo que quieran decir, bastante han dicho, sigan diciendo lo que quieran, pero no aceptamos esas conductas y nos unimos a las exigencias de esa comunidad y de los demócratas del Huila para que se le ponga el cascabel a ese gato de la transnacional. Gracias, señor presidente.